Entonces, su curso de diseño asistido por computador, estructural, diseño estructural asistido por computadora para la sección B. Básicamente tenemos en pantalla la interfaz inicial cuando yo abro mi programa de ETABS. Pues nuevamente la parte de creación de un modelo sería a partir de utilizar un control N o bien en debajo de File, de la pestaña File, pues tenemos aquí unas plantillas. Bueno, sí, primero hay que seleccionar la configuración inicial que nosotros vamos a utilizar. El programa, recuérdense que está pensado en el diseño de edificaciones, diseño y análisis de edificaciones. El programa que vamos a utilizar más adelante, que es SAP 2000, pues es diseño de estructuras como tal. Hay un poquito ahí de variedad, aunque también coinciden en muchos puntos. A ver, por ejemplo, ambos pueden diseñar un edificio, por supuesto. Pero como el programa de ETABS está pensado en exclusivamente el diseño de edificaciones, se vuelve más versátil al momento de querer hacer un cambio. Al momento, permítanme, perdón, al momento de querer hacer algún cambio, algún tipo de modificación, pues se vuelve mucho más versátil porque es más fácil controlar algún cambio en algún nivel. Vamos a ver por acá. Eh, ya que normalmente las edificaciones muy altas, hablemos de torres de apartamentos o edificios de oficinas, pues llega un punto donde algunas plantas se vuelven hasta cierto momento un tanto repetitivas. Entonces, la ventaja que tiene ETABS es de que pues lo vuelve un poquito más práctico para la modificación y el dibujo de los mismos, ¿sí? Así como también tiene análisis de muros. Entonces también puedo decir yo que lo que corresponda a análisis y diseño de estructuras de mampostería, pues se vuelve bastante versátil y permite entonces básicamente poder modelar muros de mampostería, bueno, mampostería de cualquier tipo, blocks, blocks de concreto, ladrillos, etcétera, etcétera, muros de concreto como tal. Y bueno, ya por ahí ya puedo yo ir revisando cómo van mis esfuerzos, calcular mi propuesta de acero, mi resistencia de ciertos materiales, y se vuelve bastante versátil para ello. A diferencia de un SAP 2000 lo que tiene es de que se vuelve bastante práctico para el análisis de estructuras. A ver, por ejemplo, ahí para los compañeros que tal vez nos gusta un poquito más porque les gusta un poquito más, por ejemplo, las estructuras de acero, y a lo mejor van a trabajar secciones prismáticas o pues, secciones variables, digamos una nave industrial. Normalmente proveemos, en algunos casos, dependiendo de las longitudes, eh, secciones acarteladas, etcétera, etcétera. Entonces, esto no es tan, sí es una estructura, obviamente, pero no es tan semejante a un edificio, ¿sí? Que tiene muchas plantas repetitivas. Entonces, a lo mejor ahí me conviene más utilizar pues un SAP 2000. No quiere decir que un ITAPS no lo pueda hacer. Sí se puede, pero es más laborioso, ¿me entienden? Entonces, por ahí va siendo parte de las diferencias, ¿verdad? Bueno, entonces, en vista de que yo ya sé hacia dónde va a ir el enfoque de mi diseño y análisis de estructuras, este, yo puedo tomar directamente este programa de ETABS y para crear un nuevo modelo, pues como veíamos a un inicio, es a partir de la combinación control N o el botón que tenemos en la parte superior. Y aquí empezamos nosotros a tener una configuración inicial. Lo que hace es enfocar hacia dónde es que vamos a estar diseñando. Por defecto, por la zona en la que estamos, eh, y porque son ¿cómo se llama? La configuración inicial que hay que hacer. Nosotros tenemos varias opciones para trabajo. A ver, Guatemala está bastante influenciado por las características de materiales que corresponden a Estados Unidos, ¿sí? Entonces, a lo mejor, si alguien pues, está residiendo o va a laborar en otro país, bueno, entonces ahí pues ya me conviene tal vez no seleccionar los materiales que voy a utilizar estadounidenses, sino, no sé, Canadá, China, etcétera, etcétera, ¿sí? Vamos a tener varios códigos para diseño, así como para acero. Tenemos ISC 360 del 16
que, bueno, ojo, y un paréntesis por ahí para los que les gustan las estructuras. Más adelante voy a mandarles un link a ISC. Recién ha hecho de manera oficial, solo digital, la presentación de su versión de la normativa del 2022. ¿Sí? Viene desde agosto del 22 publicándose en una versión beta para comentarios y demás, pero ahorita pues ya, esta ya se ha actualizado. Entonces, a lo mejor el programa ITAPS versión 21 va a incluir el ISC 360-22, ¿verdad? Entonces, ya cuando salga esa norma, y así como cuando salga la de ACI, la de concreto, también pues habrá que siempre utilizar la más actualizada. A ver, idealmente para estructuras nuevas, nosotros siempre deberíamos de utilizar los diseños más actualizados, pero en algunos de los casos nosotros vamos a tener ¿cómo se llama? Em, a lo mejor nos va a corresponder realizar el diseño, perdón, el análisis de alguna estructura ya existente. Entonces, muchas veces no, el error que uno comete, digamos que por falta de experiencia, es empezar a analizar una estructura que fue construida hace 30 años y trata de hacer un análisis con los códigos de diseño actuales. Eh, para empezar, dejan de chequear un montón de cosas. Si estoy hablando de concreto, no me cumple la relación de, ¿qué les digo? 6/5 de resistencia de momentos en los nodos de vigas, columnas, por ejemplo. Y bueno, entonces ahí empieza a haber una serie de problemas. Obviamente es para el análisis, pero si ustedes lo que están haciendo es proponer el refuerzo o diseñar un refuerzo para la estructura existente o ampliar su capacidad de carga o prolongar su vida, etcétera, 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 entonces ahí sí ya pues habría que seleccionar los códigos correspondientes. En las versiones anteriores a la 20.3, si no mal estoy, digamos de la 19 para abajo, y yo creo que la 20.1 hasta ella no incluían esta opción. Y básicamente es para que ustedes cuando, si es que vamos a modelar alguna estructura de acero, en la versión 15 de los perfiles de molino ISC, es la que viene cargada por defecto. Pero nuevamente, pues aquí pueden modificarlo ustedes a gusto y conveniencia. Y es que sucede también que pues, este programa, por ser americano, estadounidense, está un poco enfocado en el uso de acero, claro. Pues, así que es el material por defecto, casi que de los principales para el uso de edificaciones en Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, entonces la configuración inicial correspondería a esta, ay, perdón, y las unidades. Si ustedes están diseñando en un sistema inglés, a lo mejor es más prudente que utilicen un sistema estadounidense, ¿sí? Entonces yo utilizo un US Customary. Aquí lo que me va a desplegar, bueno, y ubicando el cursor por ahí en la información me despliega, por ejemplo, la cuarta opción me indica, perdón, vamos a tomar aquí una captura y vamos a ver, en este caso, aquí me van desplegando que mis unidades de longitud pues van a estar en pulgadas, ¿sí? Y mis fuerzas vienen en kips, mis módulos en libras sobre pulgada cuadrada, etcétera, etcétera. O sea, si estoy diseñando, pues sobre todo en un sistema inglés. Pero nosotros vamos a utilizar un sistema MKS, ¿sí? El día de hoy voy a hacer un edificio pequeño, no mayor complejidad, bastante sencillo, para que nosotros empecemos a ver cómo es de que se va a modelar, ¿sí? Bueno, entonces esta es la configuración inicial, utilizo un OK y luego de ello me muestra ciertas plantillas que es el enfoque hacia donde yo debería de ir modulando para empezar, mis ejes. ¿Cómo se llama esto? El programa le llama como una grilla, ¿sí? Entonces, estos grids básicamente utilizan pues ciertos ejes tanto en X como en Y. Y bueno, aquí por defecto digamos que ya trae 4 en X. Vamos a poner por ejemplo 5 en Y para que puedan ver ustedes la diferencia. Voy a empezar tal vez con el diseño de un sistema de marcos de concreto, ¿sí? Entonces a lo mejor ahí mis longitudes, hablemos de que van a andar en, qué sé yo, 6 metros y 5 por ejemplo en Y. ¿Sí? Entonces, esta una modulación de ejes guía o ejes principales. Normalmente esto va a obedecer a la arquitectura, por supuesto, y a cómo va a estar planteada la estructura.
Pero a lo mejor alguien puede decir, no, mire, fíjese que yo desde el inicio quisiera ya tener mis espaciamientos o mi separación de ejes tal y como corresponde. Bueno, entonces no pasa nada. Tenemos la opción para separaciones de ejes o definición de ejes uniforme, pero también podemos definir una personalizada. Y aquí pues ya empezamos a editar los espacios tal y como deberían de ir, etcétera, etcétera. Pero para empezar nos vamos a ir con esta opción que trae por defecto. Y bueno, aquí cambió unos valores, vamos a ver, 5, habíamos colocado un Y, y aquí teníamos 5 metros, sí. Bueno, eso es del lado izquierdo. Del lado derecho tengo las dimensiones de los niveles. Recuérdense que es un programa pensado en edificios, entonces ya viene con la idea de que son varios niveles, ¿no? Tenemos la cantidad de niveles. A ver, vamos a utilizar 5 niveles, y que es el number of stories. Tengo también la altura típica de niveles. A ver, esta sería del segundo nivel en adelante. Porque yo puedo definir una altura diferente para el nivel inferior, para el bottom story, que es el primer nivel, o si estoy trabajando en algún edificio con sótanos, pues el sótano más profundo. Y normalmente, pues, ya esto nos da una idea que sí, en su mayoría, va cambiando la altura por ahí, ya que, pues, ingresan vehículos, puede ser que haya un parqueo, ¿no? Entonces, ahí a lo mejor mi altura va a ser de 2,80, no sé. Ahorita la vamos a dejar de 3 metros, no pasa nada, son 5 niveles, todos de 3 metros, y esto es la definición de los espaciamientos como tal. Tengo una tercera opción, que es si yo buscara ya empezar a generar algún tipo de modulación, si voy a utilizar acero. Vean que es increíblemente práctico el programa, ya me puede asignar algunos perfiles por defecto de acero o bueno, sí, aquí sería de acero, y los diafragmas, que es pues el entrepiso, los toma como steel decks o los aceros. Y ya con ello, pues empezamos nosotros ahí a generar toda la info, ¿verdad? Eh, Marcos que estuvieran pues arrostrados, losas planas, losas con vigas perimetrales, losas tipo waffle, o losas con... esto lo podemos utilizar para, por ejemplo, losas aligeradas, losas con viguetas y bovedillas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero ahorita como tal vamos a definir solamente una guía, ¿sí? Entonces, a lo mejor, si ya tengo mi programa descargado con el link que les compartí, bueno, ya pueden ir con el paso a paso. Aquí vamos a darle un OK, y ahorita solo me va a generar los ejes. Solo están ubicando los ejes como tal. Entonces, si se dieron cuenta, yo en el eje Y había definido cabalmente los 5 ejes guía con una separación de 5. Entonces, pues obviamente aquí llego a una cota de 20 metros, y de este lado sobre 18, ¿no? Es un edificio bastante regular, muy cuadrado. Bueno, entre las pestañas tengo varias opciones. Las opciones que son directamente para el archivo como tal. Guardar como, importar o exportar alguna información base. También se puede empezar esta guía a partir de algún dibujo de CAD. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es importar, por ejemplo, una planta arquitectónica, ¿sí? Eso facilita un montón la vida, ¿sí? Pueden importar algún modelo XR, que sería de Revit específicamente, etcétera, etcétera. O sea, hay una cantidad impresionante ahí de opciones, archivos IFC, que es lo que se utiliza bastante también. eh, pero, a ver, ojo, lo único es de que con un archivo IFC, si fue modelado por algún programa que sea muy detallista, como un Tecla, por ejemplo, que es de la marca Trimble, lo único es de que incluso hasta una tuerca o una roldana, por ahí para los que hayan utilizado estructuras de acero, también la reconoce como vigas. Entonces, puede ser un poco complicado, ¿verdad? Y hay que limpiar un poquito el modelo, pero no pasa nada. Sigue siendo una muy buena guía. Nos vamos a enfocar ahorita en la pestaña Define. Entre las primeras opciones, digamos que vamos a hacer algo. Vamos a crear acá un pequeño flujo de trabajo, ¿sí? Entonces, digamos que entre las primeras opciones, y pues esto vale la pena que lo vayan anotando por ahí, tenemos nosotros primero la configuración
inicial, inicial, que es básicamente corresponde a las normativas, dimensiones a utilizar, ¿sí? Vamos a tener posterior a ello la definición de ejes. Obviamente esto es cantidades de ejes y separaciones, ¿sí? Algo aquí, perdón, que se me olvidó explicarles, es de que, por ejemplo, mire, fíjese que yo tengo un edificio que es completamente cuadrado. A ver, aquí tenemos 4 separaciones de 5, me da 20. Y digamos que por alguna razón, yo entre el eje C y el eje D, no tuviera 6, sino a lo mejor ahí tengo 5, por poner un ejemplo. Bueno, o mire, fíjese que yo a definir mis ejes guía y me faltó agregar uno, pues no pasa nada. Aquí, haciendo un clic derecho en el espacio en blanco, yo tengo la opción para modificar mi guía, ¿sí? Mis grids. Entonces acá, con un clic derecho en el espacio y luego Modify Grids, aquí en la parte de abajo tengo directamente el sistema en planta, ¿sí? Que sería este. Pero si, por ejemplo, a ver, fíjese que, mire, yo metí un nivel de más y no correspondía, pues eso ya viene a ser la data de los stories, de los niveles. Y aquí en Modify Show, pues ya puedo yo, ¿qué les digo? Pues eliminar el nivel o cambiar la altura. Mire, fíjese que el último nivel tiene 3.5. O sea, por ponerles un ejemplo. Pues aquí yo lo puedo modificar, ¿verdad? Lo voy a dejar con 3. Muy bien. En el caso de la gría, por acá yo tengo, vamos a ver, aquí está. Muy bien. De las separaciones tengo dos maneras de las principales para mostrar los datos, ¿sí? Tengo que me muestre como ordenadas, quiere decir de que a partir del eje del punto de origen, que sería la intersección entre el eje A y el eje 1, empieza a contar, pues obviamente las separaciones. Entonces yo tendría, por ejemplo, a un eje B, lo tengo a 6 metros de separación, y es esta ordenada, o esta dimensión que va a aparecer. El eje C ya sería entonces a 12, la sumatoria de los dos ejes. O también puedo mostrar, que es algo tal vez lo más práctico, lo más común, que me muestre las separaciones entre ejes, es decir, entre A y B yo tengo 6 metros, entre B y C tengo 6, entre C y D tengo 6 también, y D pues es el último eje, y por eso es de que siempre salen con 0, ¿sí? De igual manera para el eje Y. Entonces, aquí voy a modificar la separación entre 4 y 5, por ejemplo. O no vamos a colocarle 5, sino que le vamos a dejar solo 4 metros, digamos que, vamos a ver, quiero que se vea aquí la diferencia. Voy a poner 2. Noten ustedes cómo ya me muestra una vista preliminar de cómo van los ejes. En este caso, digamos que lo vamos a dejar en 4 metros. Y ya, se nota aquí un poco la diferencia, ¿no? Bueno, vamos a dejar esto acá. Y ahora sí, las cotas, pues ya me modifican. A ver, si no les aparecen a ustedes las separaciones acá de los ejes, lo que hay que hacer, porque puede ser que lo traiga ahí por defecto, si es que hasta ahorita lo están instalando, hay que tener entre las opciones acá activadas las dimensiones arquitectónicas, ¿sí? Aquí, bueno, qué raro, no están activadas, pero sí ahí aparece. Algo también que nos puede servir es el Show Bounding Plane, que es al momento de yo seleccionarlo y ubicarme en una planta o en una elevación de ejes, si yo tengo a la par una vista tridimensional, que es como la ventana que tengo aquí del lado derecho, si ustedes notan, conforme yo me desplazo alrededor de la planta, pues también así se va a ver el cursor del lado derecho. Si en algún caso no me sale una ventana, digamos que a lo mejor solo me permitiera visualizar esta parte, ¿qué hay que hacer? Pues en este lado yo tengo entre las características principales de la ventana, tengo acá la opción de agregar una nueva pestaña, una nueva ventana, le llaman ellos, una nueva window, pero es en realidad una pestaña, y puedo tener pues las windows que ustedes requieran. De eso no pasa nada, ¿verdad? Pero obviamente también el límite ahí de las dimensiones de mi pantalla pueden empezar a volverlo un poco incómodo, ¿ok? Bueno, entonces acá, luego de modificar los espaciamientos, debo proceder a definir materiales, ¿sí?
Si yo voy a estar utilizando, en este caso dijimos que íbamos a hacer un diseño rapidito de un edificio de concreto, yo tengo entre la pestaña de materiales y ya como yo seleccioné en su mayoría propiedades estadounidenses, me carga en su mayoría pues aquí algunos valores, ¿verdad? Si alguien quiere preguntar, con mucho gusto ustedes, sin pena ahí, o si levantan su mano también, no hay problema. ¿Sí, Sofía? Yo tengo una pregunta con relación a la cría en sí. Si en algún punto, digamos, el edificio tiene una grilla en ángulo, adicional a esta que está cuadrada, ¿se puede agregar? Fíjese que lo más práctico es de que usted agregara, vamos a ver, permítame aquí, ya sé, le muestro más o menos cómo. Voy a abrir un modelo cabal de un edificio que estaba trabajando ayer, que cabalmente tiene ese detalle. Permítame, vamos a ver. Ahorita le muestro. Porque sí pasa mucho. Fíjese que la forma que trabaja el programa, vamos a verlo por acá. Bueno, si ustedes se fijan, aquí yo tengo una serie de vigas, que es cabalmente un ángulo que se producía por ahí. Así era el diseño. Y de igual forma del otro extremo. Entonces, lo que hago es de que tengo un eje, digamos, un eje 1, y luego se finaliza ya con su ángulo en el 1', digamos. La diferencia de 1.06. Entonces, yo lo que hago es definir dos, porque solo maneja ejes perpendiculares, 90 grados. Entonces, ya uno tiene que hacer el trazo ahí de los perfiles inclinados, ¿verdad? Esa es la opción, ¿verdad? Gracias. Ujú. Con mucho gusto. Muy bien. Pero sí, solo maneja, perdone, Argi, pero de plano fue un programa creado por ingenieros para ingenieros, entonces dijeron, todo va a ser cuadrado. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, tenemos dentro de las propiedades, que es lo que estábamos definiendo, prácticamente los materiales con los que vamos a empezar a trabajar. Si estoy utilizando o previendo diseñar un edificio de concreto, a lo mejor yo voy a necesitar, pues obviamente una resistencia estándar, un concreto 4000, pero a ver, no quiere decir de que uno pueda agregar más materiales. En el botón Add New Material, yo puedo agregar eh, ya materiales que están normados todos en base a ASTM, ¿sí? Todos en ASTM. Porque obviamente yo los estoy agregando con las características de una región estadounidense, ¿sí? Pero, a ver, miren, no sé, mire, fíjese, ingeniero, que yo estoy trabajando en un edificio y todos los perfiles vienen de China, con norma china. Bueno, pues no pasa nada. Hay que cargar aquí las características que correspondan y ya, pues ahí va a ser lo que corresponda, ¿verdad? Bueno, en este caso, yo tengo eh, aquí una segunda opción, perdón, para saber qué tipo de material estoy por trabajar. Si voy a agregar un concreto que fuera un 3000, por ejemplo, bueno, entonces busco yo aquí un concreto. El estándar, pues, que trae como un customary, les va a cargar a ustedes ahí sí que la paleta de opciones que normalmente se manejan. No quiere decir de que yo no pueda definir un concreto tipo de resistencia 7000 o 3500 o 2000. Se puede hacer, se puede hacer. Pero obviamente aquí, eso habría que hacerlo acá como un concreto definido por el usuario, ¿sí? Pero ahorita lo vamos a dejar aquí en los valores estándar, que es el customary. Y aquí voy a agregar entonces un concreto 3000, cliqueo en OK y me va a desplegar automáticamente todas las propiedades que tenga ese material, ¿sí? Entonces, dentro de ello, básicamente yo cuento, a ver, permítanme, solo quiero ver aquí. Yo cuento con las diferentes características que tiene un concreto 3000, así como su densidad de peso, la densidad específica ahí del material.
básicamente obedece a los 2400 que uno normalmente cuando está diseñando concreto, pues lo tomaba como el peso específico. Tengo también módulo de elasticidad, el coeficiente de Poisson. El coeficiente de Poisson, también los coeficientes de expansión o contracción térmica, pues va haciendo ahí un poquito de las características que me va desplegando las propiedades del material, ¿sí? También, si yo quisiera utilizar ya conceptos pues un poquito más avanzados, digamos que quiero analizar cómo se va a comportar este concreto a lo largo de su vida útil, pues yo tengo aquí entre la data del material, pero avanzada, que podríamos definir. Podríamos definir entonces características como las propiedades que van siendo o cómo se van comportando a lo largo del tiempo, ¿verdad? Em, por ejemplo, yo puedo, ahí sí que pues ir modificando un poquito algún alargamiento o alguna modificación respecto al tiempo que pudiera irse dando, ¿verdad? O sea, va siendo por ahí un poquito de las características a las que puede llegar el programa, ¿verdad? Pero si obviamente yo solo busco agregar un material con características homogéneas por defecto, pues solo lo agrego como tal, como habíamos llegado hasta este punto, y ya con un OK, pues nos vamos. A ver, en varillas de acero de refuerzo, pues obviamente yo las tengo que diseñar. Entonces cuento con grado 60, que es una buena resistencia a fluencia de mis varillas de refuerzo, pero a lo mejor alguien me puede decir, a ver, y aquí, pues consultándoles, para los que tengan pues, un poquito de experiencia en construcción, ¿qué pasa si yo trato de hacer estribos con acero grado 60? ¿Qué ocurre con ellos? Vamos a ver, don Alexis. ¿Qué tal, ingeniero? Pues, no sé si se refiere a la fragilidad, ¿no? Tal vez al hecho Sí, de, de tal vez solo se puede doblar una vez y se trata de desdoblar, se va a quebrar. ahí estamos. Perfecto. Muchísimas gracias, ¿oyó? Gracias, gracias. Excelente. Pues fíjense que sucede mucho que si yo utilizo varillas grado 60, bueno, tal vez para no extenderme mucho, el detalle está en que, pues obviamente, las varillas de grado 60 pues son más resistentes a la tensión. Su fluencia es de 60 KSI como tal. Ay, Dios santo. Perdonen, ¿se escucha? Ahora sí. Sí, una disculpa, me he quedado sin energía. Bueno, vamos a ver cómo, bueno, esperemos que aguante ahí la carga ustedes. Bueno, les mencionaba, la característica con una variedad de acero de refuerzo, grado 60, el problema está en que sí es excelente para resistir afluencia, mas no es del todo la mejor o la más recomendable si es de que voy a tener muchos dobleces. Sucede que por la adición de carbono que tiene, pues al final de cuentas es lo que va haciendo un poquito o aumentando o mejorando las características que ya tiene, y va perdiendo ductilidad, ¿sí? Como todo acero está compuesto en su mayoría de hierro y una parte en carbono, que es lo que produce un acero. Pero a más carbono, obviamente se gana resistencia, pero se pierde la ductilidad. Entonces, no va siendo tal vez la más recomendable. Pero sí puedo agregar directamente aquí en el programa una varilla que sea grado 40. Entonces yo busco acá, no va a ser un material tipo concreto, sino que lo que va a hacer es y tampoco es steel, porque a ver, el steel, el programa lo entiende como aceros laminados, ¿sí? De molino. Sino que nosotros utilizamos refuerzos, ¿sí? Las rebars, que es básicamente las varillas
de acero de refuerzo corrugado. Normalmente las que nosotros utilizamos acá en Guatemala cumplen con la ASTM A615, ¿verdad? Es la que vamos utilizando. Pero igual, tienen las opciones ahí para cargar. También entonces una ASTM A706. Y ya para definir entonces el grado, ya lo tendríamos en esta parte, ¿verdad? Por ejemplo, si voy a utilizar un grado 40, pues sería este. Aquí hacemos un OK. Y cabalmente pues ya tenemos aquí sus características. Vamos a hacer un OK. Ya tengo yo cargados, además de los materiales que venían por defecto, un concreto 3000 y un acero de varillas de refuerzo grado 40. ¿Sí? Vamos a darle un OK. Y ahora yo ya he definido mis materiales, pero ahora voy a definir los elementos. ¿Sí? Entonces, con ello yo voy a utilizar pues de las características que yo tenga. Voy a tener dentro de ellas la definición de elementos como vigas o columnas que voy a ir utilizando dentro del diseño de mi edificación, ¿verdad? Entonces, aquí me voy nuevamente a la pestaña definir y ya no paso en materiales, sino que en propiedades de secciones. A ver, aquí vamos a definir directamente las columnas y vigas que vamos a utilizar, pero también necesito un material, un elemento, perdón, tipo slab, que corresponde a las losas macizas. Si yo estuviera trabajando en acero, voy a utilizar una deck, ¿sí? Que es básicamente una sección compuesta entre la lámina, la losa acero, o un steel deck, y concreto. También puedo definir muros de concreto, que básicamente obedecen a los wall section, o muros de mampostería, que también se definirían aquí en propiedades de walls, de muros, ¿verdad? Entonces me voy a frame sections, y acá van a ver que hay precargadas muchas de las opciones que normalmente se utilizarían en estructuras de acero. O sea, hay muchos perfiles W que básicamente cumplen con ISC y de alguna manera, pues, cuando yo voy a dibujar algunas partes de la estructura, pues me pueden hacer un poquito de ruido, ¿no? O de estorbo ahí. Si estoy trabajando a cero, pues no pasa nada, que sí las voy a utilizar. Pero en este caso, si yo quisiera borrarlas o eliminarlas para que no me cause mucho por ahí, mucho estorbo en el inventario de opciones que yo tengo, puedo empezar seleccionando esta que se llama Steel Beam y Steel Call, que son propiedades de selección automática que vamos a ver más adelante. Y yo puedo empezar borrándolas, ¿verdad? Entonces acá vamos a ver, permítanme, perdón. Aquí está. Seleccionando la primera y manteniendo pulsada mi tecla Shift, puedo, perdón. A ver, dame un segundito. Perdón, también hay que eliminar esta que se llama Alat BM y Alat Code. Ahí estamos. Vamos a eliminarlas y ya con ellas automáticamente, perdón, ya muestra aquí todos los perfiles que están encargados. Y aquí es donde, pulsando la tecla Shift, ya puedo yo seleccionar todas y, bueno, borrarlas ahí para que no causen mayor problema. Lo único es de que, vamos a ver acá. También me faltan estas tres, perdón. Y vamos a limpiar por acá. Muy bien, ahora sí, ya me quedé yo solo con las dos opciones. Siempre debe de haber definida por lo menos una sección, ¿sí? Con por lo menos la definición de una sección, el programa puede analizar marcos o cualquier otro sistema que vayamos a estar modelando. En este caso voy a trabajar yo, pues directamente, voy a agregar una nueva propiedad, ¿sí? Sería en este caso add new property y me despliega algunas características que
vamos a estar utilizando pues más adelante. Como las especiales, aquí les decía, si estoy trabajando, por ejemplo, en un edificio de concreto y voy a utilizar un sistema de marcos y tengo tal vez voladizos que requieran alguna viga, pues ahí con cartela, lo puedo utilizar aquí en secciones no prismáticas, o si estoy utilizando secciones no prismáticas de una nave industrial, esta opción va a ser la mejor, ¿sí? Pero en este caso nosotros ahorita vamos a empezar utilizando una sección rectangular. Vamos a añadir vigas y columnas cuadradas. Y ahí nos vamos. Vamos a ver, yo tengo ejes de 5, de 6. Bueno, voy a añadir una columna estándar de 60 por 60. ¿Sí? Pueden codificarla ustedes, perdón, como ustedes gusten. Si, no, mire, fíjense que en el plano me dice C1, porque y ahí está el detalle. Bueno, también se puede colocar aquí, ¿no? Que no pasa nada. Es el nombre que ustedes pues vayan a darle a ella. En este caso vamos a utilizar una C60 por 60 con resistencia a compresión, o pues del material de 4000 PSI. Y aquí, pues obviamente, yo tengo que cambiar a 600 milímetros, ¿sí? Porque tiene 60 por 60. Bueno, ahora bien, una, una sección de 60 por 60, por favor, Julio, por favor, ingeniero, si estoy utilizando una columna para una región sísmica, ¿cuánto sería el acero mínimo que debería de proponer en ella? Según ACI. Yo utilizaría el, el 5%. 5%. Muy bien, gracias. ¿Alguien más que quisiera proponer otro porcentaje? Hay un porcentaje mínimo. No sé si 1% o 3%. Perdone, dijo el 1 o el 3, ¿no? Sí, muy buen día. No, parece que es el 1 o 3% el mínimo. Sí, así es. Perfecto. Muy bien. Sí, gracias a nuestros compañeros. Muy bien. Sí, miren. ACI, para regiones que no necesariamente sean sísmicas, mejor dicho, que no sean altamente sísmicas, parte del 0.5, ACI 318. Para regiones que sean sísmicas, el mínimo es un 1%, el máximo es un 5%, ¿sí? Entonces, pues obviamente, mientras yo esté dentro de ese rango, estoy en lo correcto, ¿sí? Y no pasa nada. Bueno, si yo tengo 60 por 60, pues el área mínima serían 36 centímetros cuadrados, ¿no? Bueno, eh, para hacer ahí la matemática, pues multiplican ustedes la sección, y por 0.01, pues me da 36 centímetros cuadrados. ¿Sí? Muy bien. Entonces, yo tengo acá la pestaña que se llama refuerzo. En la opción de refuerzo, aquí en Modify, Show Rebar, yo tengo entonces las características del acero de refuerzo que yo voy a utilizar. Vamos a ver entonces. Ya sé que más o menos tengo que andar por lo menos en 36 centímetros cuadrados, de ahí para arriba, ¿sí? A ver, a lo mejor aquí alguien me puede decir, mire, perdone, yo fíjese que siempre lo he trabajado en centímetros cuadrados. Vamos a hacer algo. Voy a darle aquí OK. Voy a darle OK. Y aquí ya me va a aparecer, tengo que siempre proceder con un OK para que me vaya guardando las opciones, si no, se van eliminando. ¿Ok? Aquí en la pestaña de unidades, si ustedes observan, bueno, espero que se logre observar ahí, se logre apreciar. Aquí, perdón, sí. Solamente ubico el cursor sobre ellas. Me muestra en un rectángulo amarillo cómo van las unidades. El único detalle es que las longitudes, me las está mostrando en milímetros y la opción que está abajo que dice área está en milímetros cuadrados. Pero aquí yo puedo clicar en unidades, pasarme a consistent units y ya las unidades de longitud las paso a, digamos, centímetros y digamos que las unidades de fuerza, como yo estoy acostumbrado a trabajar aquí, las voy a utilizar en kilogramos fuerza. La temperatura está bien en centígrados y ya damos un OK. ¿Sí? Bueno, entonces aquí ya me cambió cómo van los ejes, miren ustedes. Ahora sí, Define Section Properties.
regreso a las frame sections. Recuérdense que aquí era donde yo estaba definiendo mi columna. Voy Disculpe a una regresar. consulta. ¿Sí? ¿Hay alguna manera de, digamos, si uno agarrara un modelo que previamente alguien más trabajó, Sí. y las coordenadas no son perdón, las unidades no son las que uno está acostumbrado, como de fijar esas coordenadas y no debe ser esas unidades y no irse a tener que cambiarlas constantemente? No, media vez usted clique acá, a partir de ahorita ya son las que usted definió. Ahí ya no le vuelven a cambiar. Las unidades. Sí, las unidades. Ok, gracias. Ujú. Sí, bueno, muy bien. Pero sí, se vuelve práctico. Y es que uno también está acostumbrado a trabajar. No sé, yo estoy acostumbrado a diseñar todo en metros. Entonces, bueno, nos vamos a metros, ¿verdad? Muy bien. Entonces acá en la definición de la columna, yo estaba en esta opción. Si quiero regresar a cambiar las características de ella, tengo que buscar este botón que se llama Modify o Show Property. Y al clicar acá, vuelvo a la pestaña donde estaba, ¿sí? A ver, algo importante que sí nos va a servir aquí bastante en el curso es de que, vamos a ocultar aquí los, ahí estamos. Si no salen muchos botones aquí. Permítanme. Ahí estamos. Algo que sí nos va a servir bastante en el curso para interpretar cómo van los diagramas de momentos y cómo van las torsiones o las inercias o cómo van los radios de giro, etcétera, etcétera, son estos ejes. Uy, perdón, aquí se eliminó. Ahí está. ¿Cómo van los ejes? ¿Sí? Mi eje vertical, ojo, va a ser yo sé que es un eje Y, pues, pero a nivel local del programa, el eje Y aquí se llama eje número 2 y el eje horizontal se llama eje 3, ¿sí? Entonces mi eje en X aquí es el 3 y el eje en Y va a ser el 2. Ojo para este programa, para esta sección, perdón, porque obviamente en las coordenadas sí aparece X con mi flecha roja, como ustedes observan aquí donde está el cursor, y pues el vertical como Y, ¿no? Bueno. Dentro de mis características de refuerzo, yo estaba aquí en esta opción. Ahora sí, miren ustedes, fíjense que aquí ya me despliega pues muchas varias opciones. Vamos por partes. En tipo de diseño, ¿qué necesito yo? A ver, y precisamente por esto me sirve saber cómo van los ejes. A ver, entre paréntesis tengo el concepto fundamental de qué es lo que voy a diseñar. Si voy a estar diseñando, si voy a estar diseñando una columna o una viga. Entonces, en este caso, nosotros estamos definiendo una columna como tal y tendríamos que tener seleccionada la primera opción, ¿sí? A ver, ¿qué diferencia hay entre que sea columna o viga? Al final son elementos rectangulares. Bueno, sucede que dentro del programa la forma de análisis de ellas varía un poquito. Si ustedes se fijan, antes de la palabra design aparece un P-M2-M3, ¿sí? Quiere decir la letra mayúscula P que está analizando a una carga axial la columna. Luego el M2 quiere decir de que va a analizar el momento que va a estar rotando la sección alrededor del eje 2, ¿sí? Porque recuérdense que las columnas son elementos que van a estar sometidos a qué tipo de esfuerzos. Flexocompresión. Excelente, a flexocompresión. Muy bien, gracias. Gracias a los compañeros. A una flexocompresión. Entonces, exclusivamente, no sé yo si solo va a actuar en el eje 2 o solo en el eje 3. Muy probablemente va a ser en los dos. Entonces, yo necesito que analice la flexión, porque, bueno, la flexión va en eje 2 y en eje 3, y la compresión, pues obviamente es una carga P. Entonces, sería a partir de este diseño. Y bueno, ¿qué sucede si yo más adelante vaya a ver vigas? Ahí sería un momento solamente alrededor del eje 3. Y es como lo interpreta el programa, ¿sí? Porque, a ver, los esfuerzos de una viga, en su mayoría, los que demandan cuánto acero va a requerir, es una flexión. ¿Ya? Bueno, muy bien. Entonces ya salimos de ver hacia qué voy a diseñar, si voy a diseñar columna o una viga. En las barras longitudinales, ¿sí?
Aquí yo voy a dejar el grado 60 porque como es un refuerzo longitudinal, no tengo tanto doblez. Y el acero 60 pues se comporta muy bien. Entonces ahí lo dejo. En varillas de confinamiento, que son los estribos, ahí sí, como tengo dobleces, tal vez lo más recomendable es modelar en grado 40. Y recuérdense que al final, pues como la fluencia en estas varillas no es la que predomina, el grado 40 en realidad no es malo, sino simplemente me va a ayudar a modelar algo bastante cercano a la realidad porque es un grado 40. Eso beneficia mucho. Dentro de las propiedades yo puedo tener que esas barras de confinamiento, si mi columna es cuadrada, mis estribos sean con forma rectangular, o que yo tenga estribos eh, para una columna circular en forma de sunchos. Entonces ahí ya pueden ser estribos separados como tal, o puede ser un suncho continuo que hay que modelarlo como una espiral, ¿sí? Entonces, si yo tengo una columna configurada circularmente, digamos que por temas arquitectónicos, busco que la columna sea circular y va a ser un suncho continuo. Bueno, ahí, pues un suncho continuo es esa espiral, ¿no? Que va amarrando todas las varillas. Yo la que debería utilizar entonces es esta opción de espirales. Pero si son estribos circulares, debería de tenerla como ties, que así es como se llama en inglés, ¿no? Pero en este caso tenemos rectangulares, entonces por eso es de que se desactiva la opción espirales, como ustedes pueden ver acá. A ver, aquí hay dos opciones para el check para revisar o diseñar. Yo puedo seleccionar que mi columna sea diseñada o que sea revisada. Revisada corresponde más a las opciones cuando ya es algo existente y yo quiero ver cómo es el performance, el comportamiento de esa columna ante las demandas a las que yo la someta, a las solicitaciones sísmicas, estructurales, de servicio, etcétera, etcétera. Entonces yo aquí, si es más esta opción, la voy a utilizar o por ejemplo, si yo lo estoy auditando algún diseño estructural y quiero ver cómo fue la propuesta del diseñador original, quiero chequear cómo va la propuesta ya con las solicitaciones estructurales que correspondan. Pero si en algún caso busco que solo sea diseñada, o pues en este caso que es un nuevo diseño desde cero, entonces yo cliqueo acá para ser diseñada, ¿sí? Bueno, entonces hasta este punto, si se dan cuenta, solo he definido cómo va a ir enfocado mi análisis, ¿sí? Bueno, ahora sí pasemos eh, eh, es bastante ahí importante en las columnas. Tengo el espaciamiento, el clear cover. Vamos a hacer aquí un pequeño esquema. Madre mía, permítanme, solo quiero ver. Ah, sí, 68. Bueno, yo espero que con esto nos alcance. Y ahorita vamos a tener un pequeño receso ustedes. Ya llevamos hora y media. Bueno, el clear cover, vamos a ver. Tengo aquí. El clear cover empieza, vamos a ver acá, desde este borde, perdone ahí desde el borde de la varilla hasta el contorno de la fundición. Ese es el clear cover, ¿sí? Es el recubrimiento. Van a haber otras opciones donde esta separación cambia un poquito y más cambia para vigas, porque en vigas normalmente, y no sé por qué el programa lo hace así, pero ese recubrimiento lo mide desde el centroide digamos que esto va a ser para vigas, ¿sí? Y esto es para columna. No sé por qué el programa para recubrimiento para vigas lo maneja al centroide de la varilla y para recubrimiento de columnas lo maneja al contorno de la varilla. Entonces, bueno. Entonces, esto ya me va dando una idea de que cuando yo esté modelando, entonces, mis estribos, a lo mejor aquí, deba de contemplar, si quiero hacer un diseño fino, que si la línea azul es mi estribo, bueno, aquí vamos a hacer tal vez una doble línea para que sea un poquito más gruesa, entonces mi clear cover, solo hice en naranja, entonces mi clear cover, pues yo debería de contemplar que sería desde aquí hasta acá, ¿sí? Etcétera, etcétera. O sea, al final de cuentas, perdón, y que este sería mi recubrimiento. Entonces mi clear cover debería de contemplar a lo mejor
ese diámetro que ya voy a prever. Entonces acá el programa me propone 4 centímetros, 3.5 está bien, 4 pues no pasa nada, porque aquí ya se está contemplando el diámetro del estribo de refuerzo. Ahí va bien. A ver, y aquí viene lo importante. ¿Cuántas varillas a lo largo del rostro número 3 yo voy a tener? A ver, si se fijan, vamos a enfocarnos aquí en el, aquí está, a lo largo, así, en el sentido del eje 3, ¿sí? El eje 3 es el horizontal y por lo tanto, entonces yo, vamos a regresar aquí a mi grandioso esquema. Aquí en números rojos yo tengo paralelos al eje número 3, tengo 1, 2, 3 varillas de refuerzo, ¿sí? De igual forma en la parte de abajo. Entonces, todas las caras que estén paralelas al eje número 3 tienen 3 varillas, ¿sí? Vamos a ver. Si yo estoy hablando de 36 centímetros cuadrados, esto podría 12, 2, vamos a ver. Bueno, me voy a ir con vamos a ver. Ocho varillas número 8. Me voy a quedar un poquito arriba, pero no pasa nada. Si son 8 varillas número 8, entonces yo por cada rostro necesito 3 varillas, ¿sí? Entonces voy a dejar aquí las 3, que sería esta, esta y esta, y así como las de abajo, las que ya les había marcado acá, ¿sí? La 1, 2, 3 y la 4, 5, 6, digamos. 5 y 6. Y ya con esto, entonces yo voy a configurar paralelo al eje 3. Paralelo al eje 2, si se dan cuenta, el programa tiene por defecto aquí cargadas un poquito más, tiene en números morados, ¿sí? Tengo 1, 2, uy, perdón, mis números ustedes. Vamos a repetir aquí. 1, 2, 3, 4, 5 varillas, pero yo ya hice, digámoslo así, mi cálculo previo y solo necesito 3 por rostro. Ahora les explico qué corresponde eso. Entonces aquí voy a dejar 3 y 3. Le voy a dar un OK solo para que noten ustedes. Y aquí ya me generó el cambio, ¿sí? Lo único es de que todavía no son varillas número 8. Eso sí tengo que cambiarlo. Vamos a ver. Regreso acá a Modify. Y fíjense ustedes que aquí me indica el programa qué tipo de varilla, qué tipo de size, de tamaño de barra y área también voy a utilizar. El área, a ver, y esto no es recomendable, incluso no me gusta decírselos, pero si por alguna razón están, por ejemplo, checando un diseño y tenía varillas, puede ser algo bien raro, pero si son de esas que le llaman milimétricas o las ¿cómo le llaman? Legítimas, las que no son ASTM, aquí pueden ingresar directamente al área. Bueno, esa tiene, ¿qué le digo? 2.8 centímetros cuadrados. Bueno, pues ustedes ya la colocan acá. Pero como nosotros estamos diseñando en base a ACI 318, porque estamos haciendo un diseño correcto, vamos a agregar las varillas que vienen en ACI, ¿sí? Las número 2, número 3, número 4, etcétera, etcétera. Entonces, para agregar ese paquete o ese inventario de varillas, yo aquí en este botón cliqueo y debería de, entonces, agregar un set de barras común en este botón, ¿sí? Add Common Bar Set. Y aquí busco el US Customary, cliqueo y miren ustedes, ya me aparecen los ID de las barras, la número 2, la 3, la 4, la 5, la 7, la 8. Y si se dan cuenta, pues yo aquí rapidito había hecho un cálculo de 5, bueno, yo utilicé 5.072, 5.1 por 8 varillas, me da 40.8 centímetros cuadrados, que es un poquito más de los 36 centímetros cuadrados que necesito. A ver, va a ser como un 1.4% del área de acero. Vamos a empezar con ello, ¿sí? Le voy a dar aquí OK. Y fíjense ustedes que aquí ahora, pues lamentablemente subí un poquito la lista, pero hasta aquí abajo ya me aparece en el número 8, ¿sí? Ya está el 5.1, aquí vamos también con número 8, y ya está el 5.1. Bueno. Muy bien. Hasta este punto, ¿cómo van? ¿Todo bien? Todo bien, ingeniero. Muy bien, gracias. Bueno, entonces me voy a enfocar ahorita en las barras de confinamiento y aquí necesito saber qué tipo de estribo voy a utilizar. Como yo ya cargué mis varillas tradicionales, digamos que
voy a utilizar un estribo número 3, entonces clic OK. Y esto me devuelve entonces un área de punto 71. Muy bien. La separación de confinamiento a lo largo del eje 1. A ver, aquí, si se fijan ustedes, yo tengo el eje 2 y tengo el eje 3. ¿Cuál será entonces el eje 1? El axial. El axial, exactamente. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿cuál va a ser esa separación sobre el eje axial o sobre el eje 1? ¿Sí? Y aquí, bueno, se lo resaltaba porque si ustedes se recuerdan un poquito ahí de, bueno, a lo mejor eso se ve en física o cuando vieron vectores que era cruz y flecha, ¿no? El punto era la flecha, es decir, que entraba, digamos, al pizarrón o a la pantalla y la cruz, pues, que venía saliendo, algo así. Bueno, pues entonces, aquí la cruz quiere decir de que el eje, pues, está saliendo de la pantalla. O sea, es el axial, ¿no? Vamos a dejar 15 centímetros como un estándar, luego eso lo verificamos. Y acá, importante, me dice el programa, número de barras confinadas en la dirección 3. Si yo aplico aquí a lo largo del eje 3, voy a sacar una reglita aquí, tengo, el eje 3 es el X, ¿no? Entonces, aquí el programa me dice 3. Con este número 3, quiere decir de que yo estoy haciendo lo siguiente. Tengo 1, a lo largo del eje de 3 tengo yo entonces 1, 2, perdonen ustedes, no soy muy rápido para dibujar acá. Bueno, tengo estas tres varillas de refuerzo. Pero es que no es común ver un estero así, en absoluto. Bueno, eslabones puede ser, pero también sucede que ahora en color azul, aquí tengo yo el 3, y voy a tener entonces 1, 2 y 3. A ver, esto sí ya se comporta un poquito más a cómo va mi propuesta, ¿no? Entonces, digamos que, bueno, les voy a copiar esta imagen, se la voy a poner aquí ahí como una guía. Con mucho gusto este documento se los comparto luego. ¿Y qué sucede? A ver, si yo estoy trabajando directamente un sistema estructural, vamos a ver acá. Ay, permítanme. Digamos que con esa propuesta que yo les he copiado, pegado acá, ¿sí? Con esta pequeña cuadrícula que se mira donde está el cursor, pues ¿qué sucede? Que ya a nivel constructivo, a lo mejor yo voy a proveer, obviamente con mis dobleces, respetando mis 135 grados, etcétera, etcétera, ahí mis estribos. Pero utilizar un estribo, como el que se ve en color naranja, es el tradicional, digámoslo así. Pero si ustedes se fijan, yo coloqué acá unas líneas intermedias. ¿Y qué sucede con ellas? Pues que a lo mejor esta columna entonces va a tener estos eslabones, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Yo he definido en el programa que va a tener tres refuerzos, tres paquetes de varillas en sentido Y y en sentido X, en sentido 3 y en sentido 2. Y constructivamente hablando, entonces yo eso lo alcanzaría con mi estribo más mis dos eslabones. No pasa nada. Si alguien me dice, no, fíjese que yo voy a utilizar diamantes, también habría que hacerlo así. O fíjese que no, yo solo voy a utilizar un estribo, sencillo. Entonces no pasa nada. Debería yo de colocar entonces solo 2 y 2. Y con ello yo ya tendría entonces solamente 1, 2 en sentido 2 y este en sentido 3, ¿verdad? Entonces ahorita lo vamos a dejar con el 3 y 3 que estaba. Pero a eso obedece esta cantidad, ¿verdad? Al número de varillas que yo voy a estar reforzando sobre ese eje, ¿verdad? Hasta este punto, ¿todos vamos bien? Ingeniero, si es en diamante, ¿sigue siendo la misma cruz que tenía? ¿Simplemente es el tipo de eslabón o cambia No, la forma es, de es, configurarlo así? es, es la misma, no, fíjese que incluso en eslabón yo le diría, vamos a ver acá, ¿qué sucede en eslabón? Sucede, o el diamante, ¿verdad ustedes? Pero vamos a hacerlo aquí con, ¿qué le digo? Amarillo. En eslabón sucede que yo amarro esto, ¿no? Algo así. Pues lo que hay que hacer, entonces, es de que aquí usted tiene, miren, esto es algo pues, relativamente aproximado. Lo que pasa es que yo tengo, a ver, intersecciones con la reglita esta que está aquí en pantalla. Tengo 1, 2,
3, 4, ¿sí? Entonces, lo que uno hace con un eslabón, que de hecho un eslabón es de las mejores maneras de confinar el núcleo del concreto a compresión, logro más. Entonces aquí usted no coloca 2 ni 3, sino que serían entonces 4, ¿verdad? Ok, de Y acuerdo. lo único es de que también para el eje vertical, pues habría que igual colocar 1, 2, la 3 y la 4, ¿verdad? Más o menos por ahí va. Entonces, digamos que lo voy a dejar ahorita con 3. Obviamente no se mira, no se puede apreciar el efecto ahí de los estribos, porque el programa no lo sabe calcular así, ya a nivel constructivo, ¿verdad? Pero incluso si ustedes se recuerdan cuando calculábamos a mano en estructuras de concreto, concreto 1, los estribos, uno sacaba el área de cero y luego la dividía en 2, porque eran 2 estribos los que iban a pasar ahí. Bueno, pues más o menos algo así fue el cálculo del programa, intersectando las áreas de acero que van en contacto, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿alguien que tenga alguna otra consulta? Ok. Bueno, entonces haremos lo siguiente.